desarrollo de los trabajos grupales. ¿Es así? Sí, profe. Sí, Perfecto. Y también con la fecha de exposición. Porque seguramente algunos más se van a sumar mientras empezamos la clase. Cualquier consulta sobre el tema lo hablamos al final, ¿estamos de acuerdo? La clase no es muy larga, entonces vamos a tener tiempo para hablarlo. Igual que, y háganme acordar, por favor, del tema de la fecha del parcial, que hay que hacer algunas pequeñas rectificaciones. Pero bueno, como está todo listo y ya hay muchos que llegaron temprano, y en honor a eso, vamos a empezar la clase del día de hoy. Pudieron ver lo que estaba en la universidad virtual de esta clase, ya algunas cosas que hay, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, listo. Bien. Entonces, es hora de grabar. Bueno, buenas tardes. Entonces, empezamos con la clase con el tema que tenemos que desarrollar hoy, que es el tema de maderas. Maderas. Y maderas desde el punto de vista de la tecnología de los materiales, pero y fundamentalmente apuntando a lo que es la construcción civil, es decir, las posibilidades de utilizar la madera como material de construcción. Y siempre digo, la madera como tal debe haber sido, junto con las piedras, los materiales que primero utilizó el hombre en la faz de la tierra como material de construcción, simplemente porque es lo que tenía a mano. Y con madera se pueden construir perfectamente cerramientos, se pueden construir dinteles, de hecho se hace habitualmente muchas construcciones de madera, techos, etc. Bueno, un poco la clase de hoy va apuntada a estudiar estos aspectos de la madera y aspectos relacionados con la tecnología y sus aplicaciones en las construcciones. Vamos a ver diferentes temas relacionados con la madera. Vamos a ver una pequeña definición, características técnicas, la estructura, las anomalías, agentes degradadores de la madera, secado de la madera, protección de la madera, comportamiento mecánico de la madera, de qué formas obtenemos o encontramos en la faz comercial la madera, particularmente la madera laminada, y por último los usos de la madera. Estos son todos los temas, una especie de cuadro sinóptico de los temas que vamos a ver hoy. Empezando por una definición que, si bien las definiciones siempre digo yo que son odiosas porque encuadran mucho la cuestión, pero nos permiten a veces entender algunas cuestiones y ir viendo y descubriendo el tema, en este caso particular la madera. ¿Qué es la madera? Es un tejido vegetal más o menos compacto y denso. Más o menos compacto y denso, y ya podemos empezar a hablar y decir que hay diferentes tipos de madera, como todos seguramente lo saben, maderas más livianas, maderas más pesadas, que tienen que ver con su compacidad, que tienen que ver con las características biológicas de la madera. No nos olvidemos que hay que tener en cuenta lo que sigue en la definición, que se obtiene del tronco de los árboles, es decir, es un material que vamos a utilizar para la construcción, pero que proviene de la naturaleza, tal cual lo vamos a usar, proviene de la naturaleza. En realidad, tengo que corregir esto porque no es tal cual, sino vamos a hacer algún tipo de operación, tratamiento, para que sea apto y tenga una mejor vida útil para utilizarlo en la construcción. Decía que se obtiene del tronco de los árboles y que, debidamente tratado, puede emplearse como material de construcción.
Y esto de debidamente tratado tiene que ver con esto de hacerle algún tipo de tratamiento, y que es gran parte o una buena parte de la clase del día de hoy, ¿sí? Debido a que la madera, tal cual uno puede ver como se obtiene de una plantación, como pueden verse en esta fotografía, en ese estado, si bien se puede utilizar en la construcción, su vida útil y las características físicas pueden ser muy variables a lo largo del tiempo. Entonces, cuando queramos darle vida útil y que mantenga sus características, bueno, vamos digamos, a trabajar con esto de debidamente tratado. A ver, algunas características técnicas de la madera, técnicas, económicas, estéticas. La madera tiene una muy buena resistencia mecánica, fundamentalmente a compresión, a tracción, a flexión, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, y esto, digamos, siempre, muchas veces me voy a estos dibujitos que permiten entender la cuestión. Ante una determinada solicitación, la madera se comporta muy bien a este tipo de esfuerzos. A su vez, también tiene muy buen comportamiento frente a esfuerzos dinámicos, que significa que absorbe vibraciones, ¿sí? Y esto obviamente también lleva a otra parte de una de las buenas propiedades o propiedades que tiene la madera. ¿Cuál es esto de aislante térmico y acústico? Que es una de las características que la diferencian de otros materiales de construcción. En cuanto a características técnicas, digamos, todas estas son características positivas, digamos que la madera es muy útil para la construcción. Cuando queremos hablar de características negativas, técnicas, económicas y estéticas negativas, y podemos decir en forma rápida y principal que la madera se degrada en sus propiedades con el correr del tiempo. Es común ver un ejemplo como esto, que podría ser el portón de una vivienda, en donde ese portón, como consecuencia de estar en contacto con estar en la intemperie, seguramente con sol, lluvia, frío, calor, etc. Bueno, al cabo de un tiempo, si uno no lo ha tratado debidamente y protegido debidamente, puede encontrarse con esta situación en donde indudablemente hay una degradación producto de los fundamentalmente del medio ambiente. Se deteriora con el tiempo, es decir, que es una de las grandes desventajas que tiene la madera. Y por otra parte, digamos, lo había empezado a nombrar o comenté el tema cuando hablamos de metales. Cuando hablábamos de metales, hablábamos de la homogeneidad de los metales y de la estructura granular de los metales, que hacía que era un material de comportamiento homogéneo. ¿Qué significa? Es que en cualquiera de las direcciones que el comportamiento mecánico, cualquiera de las direcciones, es similar. En cambio, la madera es totalmente distinto. ¿Por qué es totalmente distinto? Porque proviene de la madera del árbol. Si vuelvo a la lámina anterior, ustedes fíjense, esto podría ser un trozo de madera, una viga de madera sacada de un árbol en donde este es el eje longitudinal del árbol. Lo que se ven dibujado ahí son las fibras, ¿sí?, que forman parte de la estructura de la madera. Esa fibra, que en vida del árbol es toda la estructura que lo mantiene en pie y permite que se desarrolle, todas esas fibras, y son parte de su
aparato digamos, de alimentación para la parte superior del árbol, decía, esas fibras son las que nos van a contribuir a mejorar la resistencia, por ejemplo, en este caso, a la flexión. En cambio, si nosotros quisiéramos tener una resistencia a la flexión en el sentido opuesto, el comportamiento sería distinto. Vamos a avanzar con esto. Pero entonces vuelvo al tema. Una marcada heterogeneidad es totalmente distinto el comportamiento de la madera en el sentido longitudinal al eje del árbol del que proviene la madera, al sentido transversal. Por eso, marcada heterogeneidad y anisotropía. Y otra cuestión es la de las dimensiones limitadas. ¿Qué significa esto de dimensiones limitadas? Cuando nosotros queremos fabricar un perfil I o perfil doble T de acero, las limitaciones están en la capacidad de la fábrica de producir y luego de transportar un determinado tamaño de pieza. En la madera, y aclarar, madera maciza, las dimensiones están limitadas a lo que tenemos en la naturaleza. Es decir, yo nunca puedo pensar en una viga para un techo, por ejemplo, de madera, de mayores dimensiones que de los árboles que tengo disponible para talar, digamos, de lo que encuentro en la naturaleza. Entonces, por eso hablamos de dimensiones limitadas. Y esto es un tema que hace que, incluso con el correr de los años, el costo de la madera cada vez es menor porque, digamos, se ha limitado mucho y por suerte la tala de bosques naturales, con lo cual lleva a que cada vez más escaso las plantas de gran tamaño, por lo tanto, el encontrar o lograr piezas de madera de escuadrías importa. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me están escuchando? ¿Está todo bien? Sí, todo perfecto, sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Se va entendiendo? ¿Está todo en orden? Sí, bastante bien. Sí, Listo. profe, ¿alguna Perfecto. característica económica? ¿Alguna característica económica que puedan... La parte económica, está bueno tu pregunta. Y me faltó hablar algo de la durabilidad también, que lo podría hablar. La característica económica tiene que ver con esto que decía recién de la disponibilidad en el comercio, pero más que por disponibilidad en el comercio, disponibilidad en la naturaleza. En la medida en que tenemos menos árboles de gran tamaño, la disponibilidad de piezas de gran tamaño, madera maciza estamos hablando, ¿no? Porque después vamos a hablar de las maderas industrializadas, que es totalmente distinto. La menor disponibilidad de maderas macizas de gran tamaño lleva digamos, al aumento de costos, una cuestión de oferta y demanda. No sé si alcanzo a responder tu pregunta. Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. A ver, y después que cada vez, digamos, eso es en cuanto a los tamaños, y cada vez se limita más, y repito, por suerte, la tala de bosques nativos, con lo cual, digamos, la producción de madera queda digamos, ligada casi exclusivamente a las plantaciones realizadas para producciones industriales, que es muy distinto a los bosques nativos, ¿sí? Que, bueno, todos sabemos los problemas de deforestación y demás cuestiones. Profe, tengo una duda. Viste, respecto a la tala de árboles, viste que ahora no se puede talar tanta cantidad de árboles, y respecto a eso, ¿no se creó como una madera artificial? No es, digamos, madera artificial.
digamos, la palabra madera artificial no me cierra, porque si es madera natural. Y si es artificial será plástico o lo que sea, por eso no me cierra. Pero entiendo a lo que vas vos. Vos hablas de lo que puede ser la madera laminada, que son pequeñas tablitas de madera, una que se van uniendo con otra para hacer piezas de mayor tamaño. Supongo que es eso lo que decís. Claro, profe, eso sería. De eso vamos a hablar. Por eso hago la diferencia entre madera maciza y después madera industrializada. Lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Después, si te queda la duda, me preguntas de nuevo, por favor. Profe. Había dicho que una cuestión era de la durabilidad. Digamos, y siempre en esto es importante entender, y es importante entender la tecnología de los materiales. ¿Por qué? Porque todos sabemos este fenómeno que se ve en este portón de una vivienda, que podría ser cualquiera, que tenga un portón de madera, es un fenómeno común. ¿Y qué significa? Que el propietario tiene que realizar un mantenimiento con un determinado costo a lo largo del tiempo, en forma periódica, ya sea anual, bianual, cada 5 años, cada 7, dependiendo de los productos que se usen y del tipo de exposición, los climas, etcétera, pero hay que hacerle mantenimiento a la madera. Y esto tiene un costo importante. Entonces, parte de nuestra función el día de mañana, como profesionales asesorando a un cliente, por ejemplo, es que tengan en claro esta situación, porque la madera es muy agradable. A mí me gusta mucho la construcción de madera, pero tiene ese problema. Hay que tenerlo en claro. A diferencia, como veíamos la clase pasada, cuando hablamos, por ejemplo, del aluminio, y si queremos comparar aberturas de aluminio, el aluminio decíamos que no necesita mantenimiento, es decir, el aluminio con el correr del tiempo se autoprotege de la intemperie y se mantiene, y cualquiera de nosotros que veamos una abertura de aluminio, y la vamos a ver igual con el correr del tiempo, a lo sumo tendrá un poco más de tierra o menos de tierra, pero la madera vamos a ver que ocurre este fenómeno que está ocurriendo aquí, ¿sí? Ese es un tema que lo iba a comentar de todas formas después, pero bueno, viene el caso para esto hablar de las características técnicas de la madera, ¿sí? Si hay alguna otra duda, y si no, seguimos. ¿Sí? Sí, claro. A ver, sí, ¿por qué? Porque, vamos a decir, todos los años, cada 2 años, cada 5 años, hay que invertir en mano de obra para lijar, para luego pasar a algún producto protector. A ver, esto es, sí o sí es así, la madera no hay. Por lo tanto, a ver, está dentro de lo que hay que tener en cuenta. ¿Sería negativo? Sí, porque tiene un mayor costo. Alguien podría decir, bueno, pero una abertura de aluminio puede ser más cara la inversión inicial. Bueno, eso es una cuestión ya económica de cada bolsillo. Es decir, sí, por ejemplo, una abertura de aluminio puede ser más cara como inversión inicial, pero menos mantenimiento. En cambio, la madera puede ser más barata, pero luego necesita mantenimiento. Y ahí son las cuestiones que hay que tener en claro a la hora de, repito, construir o asesorar. En el medio podemos también tener aberturas de chapa, de acero, que también necesitan mantenimiento, porque si no, en ese caso sí tenemos oxidación, el medio ambiente las va a oxidar y por lo tanto vamos a necesitar protegerlas con algún tipo de pintura seguramente, o antióxido de pintura. Bueno, es decir, cada uno tiene sus ventajas y desventajas.
cuando hablamos de características técnicas, y la parte económica. Y después está otra cuestión que ya es totalmente personal, que es la parte estética. Es decir, hay quien dirá, sí, puede ser más caro esto, pero a mí me gusta el aluminio, a mí me gusta la madera, a mí me gusta la chapa, me gusta el acero. Bueno, contra eso no hay nada, por supuesto, sí. Ya eso es una cuestión. Lo que es importante es tener en claro cómo es el comportamiento del material puesto en servicio. ¿Alcanzo a responderlo tu duda? Profesor, a mí me surge una duda, más que esto es como un mito. ¿La madera es aislante eléctrico o es conductor eléctrico? Sí, la madera es aislante eléctrico, seguro que sí. Lo que pasa, a ver, tiene que ver con mientras la madera esté seca, es aislante eléctrico, sí, sí. ¿Por qué tu pregunta? No, porque estaba con la duda, como no estaba en las características. No, está bien. Esto no pretende ser un listado definitivo, sino son algunas de las características, ¿sí? Hoy en día los materiales plásticos, por ejemplo, superan largamente la posibilidad como aislante a la madera, pero sí es un aislante, es un muy buen aislante eléctrico. Siempre cuando esté seco. Bien, cuando hablamos de la madera, y seguramente más de una vez habrán visto dibujitos parecidos a estos, hablamos de las diferentes partes de una sección de un árbol, y yendo desde la parte externa con la corteza, y tenemos la albura, fundamentalmente libre, que es la parte inmediatamente posterior a la corteza, y la albura. Esta parte de la albura es la parte viva de la madera, es la que por la que circula toda la savia y se conduce todos los nutrientes a la parte alta del árbol, ¿sí? En lo que ven ustedes son los anillos de crecimiento, y a medida que el árbol crece, la parte interior es es decir, crece de afuera hacia adentro, la parte interior es la que va quedando más vieja, y esa parte interior, que es el duramen, ¿sí? Toda esta parte interior, esa parte es la que se utiliza fundamentalmente para la construcción. ¿Por qué? Porque es la madera mucho más estable, que tiene mucho menos humedad. La parte externa, que es la albura, que repito, es la que conduce todos los nutrientes a la parte alta de la madera, a la parte alta del árbol, es la parte que tiene muchos nutrientes y a su vez mucha humedad, por lo tanto no es de tanta calidad, es mucho más dura y más estable la parte central de la madera. Volvemos a esto de la anisotropía y heterogeneidad. Los anillos de crecimiento nos van marcando la edad del árbol, esto es algo conocido por todos. Hay maderas, digamos, acá habla de madera temprana y tardía. Los biólogos pueden diferenciar entre la parte del crecimiento del árbol en épocas de mayor sequía, menor sequía y demás cuestiones que, bueno, obviamente no es la parte nuestra, pero tengamos en cuenta, es decir, nosotros si seccionamos un árbol vamos a encontrar unas pistas parecidas a esta, ¿no? Por otra parte, existe un tema que es la anomalía de la madera. ¿Qué es la anomalía de la madera? O las posibles anomalías de la madera. La anomalía de la madera es los defectos que podemos encontrar. Fundamentalmente los nudos, y que en una tabla los vemos como se ve acá, hecho muy común de ver en la madera de pino, por ejemplo, ¿sí? ¿Hay algún micrófono abierto? Si lo pueden cerrar, por favor, para que no entre en la conversación. Muchas gracias. Decía, las
los nudos, que alguien estéticamente podría decir que le quedan lindo la madera, ¿sí? Estos pequeños ojitos que uno puede ver, estructuralmente son negativos para la madera, puesto que son puntos de concentración de tensiones, o son puntos que ante un comportamiento mecánico vamos a ver que es de puntos débiles de la estructura de la madera. Digamos, según cualquier pliego que podamos tener de pliego de especificaciones técnicas de madera, maderas estructurales, nos va a decir que la madera debe estar libre de nudos. Repito, para uso estructural de la madera. Cuando digo uso estructural, como columnas, como vigas, etc., como parte de una estructura. ¿De dónde vienen los nudos? El árbol, y en este dibujito para que se entienda, el árbol, por una cuestión genética, en un momento empieza a salir un brote nuevo, lo que sería una rama nueva. En ese momento, el árbol redirecciona los canales de conducción de alimento a la parte alta del árbol, los reconduce, parte de esos canales, hacia esa nueva rama. Cuando por fenómenos naturales, llámese vientos, por ejemplo, o por la mano del hombre, que muchas veces los árboles se les sacan las ramas para que sean más altos y puedan tener maderas de mayor escuadría, decía, cuando se corta esa rama, el árbol sigue mandando alimento a ese punto que ya no existe, porque esa rama ya no está. Entonces, en ese punto se produce una concentración de nutrientes. Esa concentración de nutrientes, cuando el árbol sigue creciendo, queda en el interior, como se ve acá, y son lo que se llaman los nudos. Entonces, cuando cortemos tablas, vamos a ver esto de esta forma. Esos puntos, esos pequeños ojos o nudos, generalmente son de gran dureza, pero tienden a separarse. Es decir, repito, tienden a ser puntos débiles. Por lo cual, siempre en la madera estructural vamos a digamos, negarlo o tratar de que no exista. Por otra parte, alrededor de los nudos, o muchas veces por desviaciones propias de la planta, no nos olvidemos de que estamos hablando de seres que están en la naturaleza, en los árboles, podemos encontrar desviación de fibras. ¿Qué es la desviación de fibras? Esto que ven ustedes acá, es decir, alrededor del nudo, por ejemplo, se produce una desviación. No, digamos, no siempre las fibras son como en este dibujito así paralelas. Todo lo contrario, suele haber desviaciones en mayor y menor medida. Estas dos cosas, tanto los nudos y la desviación de las fibras que muchas veces van asociados, son negativas. Entre más nudos tienen y más desviación pueden tener las fibras, estructuralmente la madera es de mucha menor calidad. Profe. Señor. Una consulta, ¿puede haber desviación de fibras sin que haya nudos o estas están provocadas justamente por los nudos? Sí, puede haber desviación de las fibras. ¿Por qué? Porque los árboles no son todos derechitos. Los troncos de los árboles muchas veces tienen desviación por algún motivo. Puede haber innumerables fenómenos que llevan a la desviación de fibras. Muchas veces rajaduras en el tronco del árbol o algún defecto físico que lleva a este tipo. Y repito, fundamentalmente, la forma del árbol que no es para nada regular. Profe, ¿y qué propiedad le quita a la madera la desviación esa de las fibras?
A ver. Hemos hablado, a ver, estoy tratando de encontrar, para no adelantarme mucho, hemos hablado del comportamiento mecánico. ¿Se entiende este dibujito que es un trozo de madera sometida a flexión? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si estas fibras que están acá dibujadas en forma ideal, paralelas unas con otras, no lo están y están totalmente desviadas, seguramente el comportamiento mecánico va a ser muy distinto a la madera que tenga las fibras perfectamente paralelas unas con otras, ¿sí? Por eso es que la desviación de las fibras en general es negativa. ¿Por qué? Porque afecta el comportamiento mecánico ante la posibilidad. Me voy a adelantar mucho en la lámina para que entiendan una que tengo al final y que seguramente lo va a aclarar. Esto es poco práctico, pero ustedes están adelante. Fíjense. A ver. Fíjense acá, ¿sí? Fíjense en estas láminas. No es lo mismo tener una viga que yo tenga con todas las fibras continuas, unas con otras, que tenga un nudo en donde puede haber concentración de tensiones, o fíjense este tipo de fibras en donde para nada, aparte de desviación de las fibras, tengo un nudo, ¿sí? Entonces el comportamiento mecánico al dibujito ideal, no tengo ninguno así, pero el comportamiento mecánico frente al dibujito ideal es totalmente distinto. No sé si alcanzo a responderte. Sí, profe. Bien, Sí, profe, gracias. perfectamente. Perfecto. Yo tengo una duda. Disculpe. Sí, ¿te escucho? Sí. O sea, profe, que para usar un tronco como viga se tienen que visualizar que no tenga ninguna fibra, ningún nudo, o ya viene un tipo de árbol específico que se usa para viga. Y bueno, eso tiene que ver con lo que hablábamos del costo. Si vos querés la viga perfecta de madera, y la vas a tener que pagar, porque seguramente vas a tener que comprar alguna especie que sea especial, no especial, pero que tenga la característica de no tener nudos, y algún árbol que no tenga desviación, digamos. En la práctica eso es muy difícil de conseguir. Generalmente vamos a encontrar, y basta que alguno lo verifique en alguna estructura de madera, siempre van a ver la presencia de algunos nudos, algunas desviaciones, es normal. Digamos, esto es en cuanto a la realidad lo que encontramos. Deberíamos encontrar la madera para poder usarla en la construcción y para usarla en forma de estructura con las características que nos establecen los pliegos. De ahí es que deviene también la pregunta que me hacían antes respecto de la madera industrializada o esta madera laminada que vamos a ver hacia el final de la clase, que es la que vamos a fabricar, entre comillas, a partir de pedacitos de tablitas de madera. Pero no nos adentremos en todo esto, en donde todo este tema de la desviación de las fibras y qué sé yo, se va a ver minimizado, o la presencia de nudos. ¿Sí? Sí, discúlpame, no, que quería decir esto. Si cuando hablamos de ese tema no queda en claro, me volvés a preguntar, por favor. Lo que pasa es que, digamos, tendría que irme hacia el final de la presentación y hablar del tema y vamos a salir de cosas. Escucho tu pregunta. ¿Y existe como algún, dicho mal y pronto, parche para ponerle a esos nudos? Para que no afecten la... No. Los nudos, bueno, me voy de nuevo a donde estaba por allá. Cuando vos tenés un nudo, esto es una pieza sometida a tracción, ¿se ve el dibujo? Si yo tengo el nudo es un punto de discontinuidad.
y por lo tanto, ante un esfuerzo, va a ser un punto de concentración de tensiones. Es decir, como cualquier pieza sometida a un esfuerzo, ¿por dónde va a romper? ¿Por la parte más fuerte o la más débil primero? Primero siempre va a romper por la parte más débil, no por la parte que está las fibras en buen estado. Primero, digamos, lo que va a aflojar, entre comillas, lo que va a ceder primero los esfuerzos, va a ser la parte débil alrededor del nudo. Y no hay forma de, digamos, de curarlo, entre comillas, ¿sí? Podríamos reforzar la zona o alguna cosa así, pero no es lo mismo, no vamos a encontrar para nada lo que estamos buscando. ¿Se entiende? Discúlpenme. Sí, sí. Muchas gracias. Perfecto. Refiriendo a lo que preguntó el compañero, si reforzamos eso con un tipo de malla y la atornillamos. Sí. Muchas veces lo que se suele hacer es hacer algún tipo de refuerzo con placas de acero, con pequeñas chapas de acero atornilladas. A ver, hay muchas posibilidades de hacerlo. No es que no se pueda, pero ya no estamos hablando de una viga de madera maciza, sino algo que, es más, cuando lo que buscamos es que la madera sea, si la buscamos para que sea una cuestión estética, y bueno, con un parche ya la estética va a quedar medio más o menos nomás, ¿sí? Pero bueno, sí, a ver, todo tiene solución, todo se puede arreglar, pero bueno, no es lo mismo, obviamente, no es madera maciza. ¿Sí? Profe. Sí. Ya no se usa tanto la estructura de madera, ¿verdad? O sea, encabriadas. No, sí, muchas casas que se construyen de madera, con techos de madera. Ahora, lo que no se usa es la madera maciza de la que estamos hablando. Lo que se está usando casi 100%, no 100%, en un porcentaje alto, es la madera laminada, que es la que estoy diciendo que vamos a hablar al final. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, a ver si me dejan avanzar un poquito. Esto lo digo en broma. Pueden preguntar lo que quieran, porque para eso estoy yo. Es la pasión por la corte de la madera. Fíjense, este dibujo que tenemos acá nos permite ver cómo se puede cortar la madera. Si yo la madera le corto, le hago un corte transversal al tronco de la madera, voy a ver esto que se ve aquí. ¿Sí? Voy a ver los concéntricos, los anillos de crecimiento. Si el corte, fíjense, es según el eje, voy a ver esto, las fibras de la madera, tal cual como hablábamos recién. Veo todas las fibras de la madera. Y si el corte se hace secante, lo que voy a ver va a ser esto. Entonces, fíjense ustedes cómo las diferentes formas de corte de la madera nos dan aspectos totalmente distintos. Esto tiene que ver con esto del aspecto estético de la madera y los usos estéticos de la madera. Entonces, para poder cortar la madera se puede hacer seguramente con elementos mecánicos. Ahora, ustedes habrán visto muchas veces, y esto no es estructural, pero es parte de la construcción y de lo que uno puede encontrar, muebles enchapados en madera, que es un alma de madera aglomerada, que vamos a ver también qué es lo que es, con una fina película, una chapa de madera, ¿sí? ¿Cómo se saca esa chapa de madera? Esa chapa de madera se saca de un tronco del árbol al que se le va sacando una fina película. Yo digo, y hago la comparación, en forma muy similar a lo que puede ser cuando le sacamos punta a un lápiz de madera con un sacapuntas,
que va quedando como un pequeño rollito de la madera. Bueno, cambiando la escala y llevando, y por supuesto con los elementos de corte adecuados, eso podría hacerse con el tronco de un árbol, con lo cual tendríamos una gran superficie de chapa de madera de 1 milímetro, del orden del milímetro. Esa madera se utiliza para, por ejemplo, fabricar muebles enchapados, ¿sí? Eso es lo que uno pueden ver. Para cortar, para hacer las tablas famosas, por ejemplo, para hacer no me sale la palabra, para hacer los entablonados, por ejemplo, o cuestiones, bueno, con una sierra se va cortando, con cuchillas, diferentes formas, es decir, según cortemos el árbol, es lo que vamos a encontrar, en la forma que realicemos el corte. Profe. Señor. Serían las llamadas melaminas, por así decirlo. No, la melamina tiene que ver con, son cuestiones ya, tienen que ver con la parte plásticos. Lo que te estoy diciendo yo es el enchapado, es decir, a ver, no tengo ninguna fotografía, pero muchas veces cuando te dicen o te venden un mueble que te dice enchapado en roble, no es que sea la madera de roble, tiene una lámina del orden del milímetro de roble como revestimiento, pero el alma es de, por ejemplo, de aglomerado, ¿sí? Esto es en la industria del mueble es muy común, los muebles, ¿sí? Profe, las puertas placas generalmente son enchapadas en madera. Las puertas placas son enchapadas, pero en realidad son chapas pegadas, son diferentes chapas pegadas formando lo que se llama el terciado, ¿sí? Que es con lo que se hacen las puertas placas. Está bien tu ejemplo para que se entienda, ¿sí? Puertas placas, que son las que generalmente tenemos en el interior de nuestras viviendas cuando son de madera, ¿sí? No me acuerdo quién hizo la primera pregunta, si más o menos queda claro. El enchapado con melamina es, digamos, también muy común y sobre todo en muebles de cocina. Pero esto estoy hablando de muebles comunes, ¿sí? Bien, avanzamos y seguramente van a surgir algunas otras dudas por ahí. Dijimos que uno de los grandes problemas de la madera era la degradación que sufre fundamentalmente con agentes atmosféricos o meteorológicos. Fundamentalmente el sol es uno de ellos que la afectan en forma importante, ya que es lo que por acción superficial le da un color grisáceo, y los rayos infrarrojos producen un agrietamiento de la superficie. Entonces, este agrietamiento producido por los rayos infrarrojos más el color grisáceo, y repito, el agrietamiento en presencia de lluvia hace que el agua pueda ingresar al interior de la madera y se produce la degradación y por último la pérdida de sus propiedades. Por eso, lo que decía anteriormente, la importancia del mantenimiento permanente de las estructuras de madera. Como agente degradador, ¿alguna pregunta? Perdón. Sí, sí. A ver, porque en eso tiene que ver acá, cuando un corte de este tipo, en donde vas sacando rebanadas, vas a ver esto. Y acá, por ejemplo, ante un esfuerzo de tracción en este sentido, tenés un comportamiento en donde las fibras contribuyen a dar mayor resistencia. En cambio, si
en esta pieza el esfuerzo de tracción se hace en este sentido, las fibras no contribuyen, tienden a separarse. ¿Se entiende? Perfecto. El sentido de la beta. El sentido de la beta, en definitiva, sí. Bueno, la madera como ser vivo está afectado por diferentes aspectos. Los hongos, en presencia de mucha humedad, de alta temperatura, o temperaturas adecuadas y oxígeno, se reproducen pudiendo llegar a destruir totalmente la madera. Y por otra parte, también quienes pueden llegar a afectarlo en forma más que importante son los insectos, ya sea en forma individual o formando colonias, como pueden verse acá. Esto es debido a que, repito, estamos hablando de un elemento que proviene de la naturaleza y es alimento de otras especies, ¿sí? Y hablando de agentes degradadores, uno de los aspectos fundamentales que se puede citar es el fuego. De la misma forma que la madera muchas veces la utilizamos para, y seguramente el hombre primitivo la utilizó, y nosotros mismos la utilizamos muchas veces para producir calor, la quemamos, pero esa madera también es fácil, la madera utilizada en la construcción, es fácil de reaccionar al fuego y producir un incendio, como pueden verse en esta lámina que está aquí, en donde hay que tener en cuenta, por un lado, lo que se llama la reacción al fuego, que es la capacidad del material para favorecer el desarrollo del incendio. Es decir, hay madera, generalmente las maderas más blandas, que son las que, tienen una capacidad de desarrollar rápidamente el fuego. Y por otra parte, las maderas duras tardan mucho más en llegar a la combustión. Ahora, una vez que llegan a la combustión, la temperatura que producen es mucho mayor. Entonces, esto hay que tener en cuenta, igual que la resistencia al fuego, que es el tiempo durante el cual es capaz de cumplir la función para el cual ha sido colocado en el edificio. Es decir, esto tiene que ver con la seguridad. Cuando uno proyecta una estructura, hay que tener en cuenta, y las normas así lo establecen, sobre todo en los países en donde la zona en donde la construcción de madera está muy difundida, la utilización de productos ignífugos en la protección de la madera, a los efectos de que de retardar el tiempo por el cual la madera va a entrar en combustión. No es que no se vaya a quemar, se va a quemar lo mismo después de un determinado tiempo en la llama. Pero ¿qué pasa? Si ese tiempo es lo suficiente para facilitar la evacuación de los habitantes de una vivienda o de lo que fuere, bueno, por lo menos hemos salvado las vidas humanas, que en definitiva debería ser el principal objetivo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto de la reacción del fuego y eventualmente utilizar las maderas que tengan el mayor tiempo hasta que comienza a quemarse, o utilizar los elementos químicos que favorezcan o que demoren la llegada del fuego a que se consuma. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que estamos usando como material de construcción un material que en otras condiciones sería combustible. Entonces, dicho de una forma, estamos construyendo con un combustible, para decirlo de una forma que tampoco es así, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero para que se entienda la gravedad del problema. Los compuestos químicos. La madera tiene muy buen comportamiento químico, muy buen comportamiento frente a distintos compuestos químicos.
generalmente la madera del duramen es mucho mejor que la madera de la albura, es decir, igual que en comportamiento físico. Y hay condiciones para que el uso de la madera en contacto con compuesto químico es perfectamente utilizable cuando el pH está entre 2 y 11, temperaturas inferiores a 50 grados centígrados y cuando no existen agentes químicos oxidantes. Pero en general la madera tiene muy buen comportamiento frente a los agentes químicos, ¿sí? Ahora, hasta ahora hemos visto la madera como tal, como viene del aserradero, de la naturaleza, de la plantación. ¿Esa madera la podemos utilizar tal cual está? No, y vamos a ver por qué. Es necesario a esa madera secarla. ¿Por qué secarla a la madera? ¿Por qué el secado de la madera? Porque la madera viene de la naturaleza y esa planta está alimentándose con los nutrientes del suelo en donde vive. Entonces, en forma permanente hay un flujo de alimento con un componente líquido importante desde el suelo hacia la parte alta de la madera, hacia las hojas, hacia la copa. Todo esos líquidos, esos nutrientes, es lo que hace que la madera sea un material que cuando viene de la naturaleza tenga un alto porcentaje de humedad. ¿Lo podemos usar en estas situaciones como viene de la madera? No. ¿Por qué no la podemos utilizar? Porque si nosotros lo hacemos tal cual como viene, seguramente esa madera va a tender a una humedad natural de equilibrio mucho menor que la que tiene, y entonces se va a deformar produciendo un alabeo, un pandeo, un combado, etcétera, diferentes formas de deformaciones de la madera. ¿Por qué? Porque va a tender a ese alto porcentaje de humedad con el que viene, ese porcentaje que depende del tipo de especie y hasta incluso depende de la época del año en donde ha sido talado el árbol, ya que en invierno hay mucha menos actividad en cuanto a la conducción de nutrientes en invierno. Entonces, depende de muchos factores. Pero nosotros, para poder construir y para poder utilizarla estructuralmente, o ya sea como revestimiento, por ejemplo, para un piso de madera, necesitamos que esté seca, o seca tecnológicamente hablando. ¿Y por qué? Porque la madera no la vamos a poder secar al 100%, un 0% de humedad, debido a que tiene un porcentaje mínimo que anda alrededor del 10% de su peso, que es madera es humedad de constitución. Ese es el mínimo al que vamos a poder llegar a secarlo, porque para quitarle esta humedad de constitución deberíamos quemarla, transformarla en carbón, que seguramente no es lo que queremos hacer. Entonces va a quedar un mínimo, un remanente de humedad de constitución, y luego el equilibrio que tienen que encontrar en la estructura en donde se va a utilizar. Es muy importante esto de la madera, que debe estar debidamente seca o estacionada, según se dice. ¿Por qué? Porque si no, repito, luego de instalado en una obra, o puesto esa madera en una obra, y podemos ver algunos de estos tipos de problemas. Entonces, la madera secada tecnológicamente, es decir, secada en instalaciones adecuadas, bueno, primero vamos a lograr una muy buena estabilidad dimensional, que significa que va a mantener su forma, su tamaño. Pero por otra parte, desde el punto de vista estructural, fíjense, el módulo de elasticidad en flexión aumenta casi un 50%. El módulo de rotura flexión puede aumentar hasta un 25% entre madera seca, digamos, secada tecnológicamente, y la madera no secada.
y la resistencia a compresión puede aumentar hasta un 45% cuando ha sido debidamente secada. Estos son algunos ejemplos para entender el por qué la necesidad del secado de la madera. Por otra parte, es mucho más liviana porque no tiene la humedad propia de la que proviene de la planta, que es otro aspecto fundamental a la hora de utilizarla desde el punto de vista estructural. Ahora, ¿cómo se seca la madera? En instalaciones especiales, como esta que ven ustedes acá, en donde la madera se acopia de forma adecuada, dejando espacios entre ellas para que pueda circular el aire, digamos, se producen corrientes de aire, primero a temperaturas ambientes y una humedad similar a la de la madera, y con el correr de las horas se va aumentando la temperatura, disminuyendo la humedad y produciendo una circulación de aire, ¿sí? Al cabo de horas, ¿sí? Uno puede tener la madera debidamente seca, con todas sus propiedades y mejorando sus condiciones como veíamos recién, ¿sí? Por supuesto, esta madera luego debe ser debidamente tratada. ¿Estamos hasta acá? Profe, ¿tiene algún nombre la máquina esa? No, esto no es una máquina, esto es una instalación de secado. Una cámara de secado. Esto que ven ustedes acá es un ventilador, estos son rociadores para ir regulando la humedad y calentadores para ir regulando la temperatura, ¿te das cuenta? Es decir, y esto reproduce una circulación y bueno, digamos, uno va, ¿qué es lo que pasa? Si uno a la madera inmediatamente le pone un porcentaje muy bajo de humedad, la madera puede reaccionar fisurándose. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va disminuyendo de forma progresiva la humedad y regulando la temperatura, los efectos que no se produzca fisuración en la madera, fisura o algún tipo de daño en la madera. ¿Sí? Bien, la madera la tenemos seca, la hemos secado para poder utilizarla en la construcción. Ahora, si no queremos que ocurra esto, ¿qué tenemos que hacerla? Y tenemos que protegerla. ¿Por qué? Porque si no, esa humedad que le hemos quitado, la madera la va a volver a tomar. Hablábamos en la primera clase de materiales higroscópicos. La madera puede transformarse en un material higroscópico. ¿Por qué? Porque su humedad de equilibrio está mucho más allá del 10-11%. ¿Sí? Entonces, para que no tome la humedad del aire y empiece a deformarse y que permanezca con la humedad con la que la hemos tenido aquí y más o menos pueda mantener su vida útil, bueno, tenemos que protegerla. Siempre hablando de la madera de duramen, en donde las modificaciones anatómicas y químicas son las menos posibles, la madera que decíamos que es el centro del árbol. Y acá hablamos de impregnabilidad. Como la protección de la madera la vamos a hacer con productos químicos, no es lo mismo, cuando hablamos de impregnabilidad es la capacidad de absorber de una madera. Las maderas tienen, según el tipo de madera, tienen una capacidad de absorber líquido, impregnarse de líquido, por eso impregnabilidad, muy distinta. Las maderas duras son muy difíciles de poder impregnarse con elementos químicos, a diferencia de las maderas blandas que por ser mucho más porosas son ávidas de poder impregnarse. Eso hay que tener en cuenta porque muchas veces no cualquier elemento de protección para una madera es igual que para todas las maderas. Hay maderas
fundamentalmente las maderas duras, que necesitan tratamientos especiales o productos químicos especiales. Para proteger la madera hay diferentes formas. Fundamentalmente es todo preventivo. Y hablamos de métodos constructivos. Y cuando hablo de métodos constructivos, no sé si tengo la lámina acá, no. Tengo que volver para atrás nuevamente. Vuelvo a este dibujito, a esta fotografía. Si uno ve esta lámina, este portón, que podría ser el portón de una vivienda, vemos que está afectado por el sol. Si acá el constructor o quien diseñó, el proyectista, a este portón le hubiera hecho un alero de un determinado tamaño, el sol no le hubiera afectado en forma directa. Con lo cual, la vida útil de la madera es mucho mayor, se vería mucho menos afectada. A eso me refiero cuando hablo aquí de métodos constructivos. Muchas veces un pequeño alero o algún pequeño cambio en la construcción puede ayudar a la vida útil de esa madera que estamos colocando en una estructura. Y después está todo eso, digamos, como una cuestión, como quien dice, hablando de lo que puede ser el proyecto de una vivienda. Ahora, después está todo lo que es la parte química, ya sea insecticidas, a los efectos de evitar que cualquier tipo de insectos nos afecten la madera, fungicidas, por el tema de los hongos, y los fotoprotectores, para evitar que los rayos ultravioleta degraden la madera. Para proteger la madera tenemos diferentes métodos, ¿sí? que digamos, todos son viables y todos son aplicables y de diferentes tipos y de diferentes rendimientos. Por un lado hablamos de tratamientos pasivos, en donde la cantidad de producto que vamos a colocar no es controlada. Y podemos hablar de un simple pincelado, como se ve acá en la lámina, que nos da una protección superficial en la parte biótica o de fotodegradación. Igual la pulverización, que en definitiva sería una forma de pincelado, pero no pincelado, sino aplicación de un producto en forma superficial. Una inmersión, que significa sumergir una pieza determinada en líquidos protectores. Inmersión breve o inmersión prolongada. Una inmersión prolongada podría dar una protección media. Pero todos estos métodos son pasivos, es decir, y en donde la cantidad de elementos protectores no es controlada. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico, ya sea a mano o mecánicamente, un producto, y no puedo medir la cantidad, si bien uno va, aquellos que alguna vez hemos pintado, por ejemplo, alguna superficie de madera, uno va controlando, pero no puede medir la cantidad de producto que se está aplicando. Por eso, cantidades no controladas y métodos pasivos, muy válidos y que se utilizan en forma importante. Ahora, cuando la madera requiera un tratamiento profundo para exposiciones importantes a la intemperie, por ejemplo, cuando hablo, esto puede ser, por ejemplo, algún tipo de elementos que están en forma permanente a la intemperie, vamos a hablar de métodos activos, en donde se busca que la cantidad de elementos químicos que se le incorporan a la madera para protegerla sea totalmente controlada y que no quede en la superficie, sino vaya al interior de la madera. ¿Cómo es esto? Ustedes ven ahí lo que se llama el método vacío-presión. ¿Qué es el método vacío-presión? Es introducir la madera en un compartimiento en donde se puede realizar vacío y luego dar presión, ¿sí? Una cámara cerrada,
que pueden ser piezas de esta forma o tablas de madera, como ven ustedes acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se produce un vacío a los efectos de eliminar cualquier resto de líquido y abrir los poros, para decirlo de alguna forma, de la madera, para luego incorporarle los productos químicos que la van a proteger. Entonces, con esos poros que han sido abiertos, entre comillas, por la presión, por el vacío que se ha hecho, incorporados a presión nos va a dar una protección importante de la madera, con cantidades que están totalmente controladas, y una protección profunda de la madera, ¿sí? Y acá hay algunos ejemplos de algún tipo de productos que se utilizan, e incluso, digamos, yo hablaba de la protección del fuego. Bueno, se pueden hacer con algún tipo de combinación de fósforo, nitrógeno, boro, silicio, etcétera, elementos químicos, productos químicos que protejan o que favorezcan esto de que la madera sea ignífuga. Cuando digo ignífuga, repito, no es que no se vaya a quemar, sino que se va a demorar digamos, que el inicio del fuego en la madera. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Si la hay. Profe, a mí no me quedó muy claro el vacío presión. Esto es una fotografía de una planta de tratamiento que esta fotografía ya tiene varios años, ¿no? En Camilo Altagracia, una maderera que hay. Esto es la planta de vacío presión que tiene, ¿sí? Pongo esta lámina esta foto porque es mucho más clara y está más grande. Es un cilindro, ¿sí?, que se puede cerrar, como se ve en esta fotografía aquí, con una tapa. Y en este cilindro uno introduce la madera, ¿sí? Acá, digamos, es como una especie de riel en donde la madera se va a introducir. Y a esa madera primero se le hace vacío a los efectos de abrir los poros de la madera. Y luego se le inyecta, entre comillas, esto de inyecta, digamos, se le da primero vacío y luego se aumenta la presión a los efectos de que los líquidos se incorporen a esos poros, al interior de la madera. ¿Se entiende? Ah, bien, sí, gracias. ¿Sí? Esto, ustedes ven acá, estos tambores que se ven, o este silo es para almacenamiento de los líquidos correspondientes, ¿no? Es decir, de los químicos. Bien, esto es en cuanto a los métodos activos, ¿sí? Que, repito, importante o que se debe realizar a la hora o cuando la madera va a estar con exposiciones importantes a la intemperie. Otra forma de tratar la madera y que tenga un muy buen comportamiento a la intemperie, por eso en la fotografía en donde, por ejemplo, acá tenemos el uso en decks de madera o en muebles de madera que están a la intemperie, es el termotratamiento. ¿Qué es el termotratamiento? Consiste en introducir la madera en una cámara especial a una atmósfera inerte sin oxígeno, sometiéndola a temperaturas de alrededor de 250 grados centígrados durante periodos de tiempo controlados de 8 a 72 horas en función de la especie, las dimensiones de la pieza, las propiedades deseadas. Es decir, la madera se la lleva a temperaturas de alrededor de 250 grados, no se produce, no se quema nada a esa temperatura, pero sí se producen las transformaciones físicas de la madera, de tal forma que esa madera queda autoprotegida o se protege por este termotratamiento, y llevando a que
como consecuencia de este termotratamiento se modifica la estructura, puede haber un cambio de color en función de la temperatura del tratamiento. La madera termotratada presenta una mayor estabilidad dimensional ante la humedad y cambios de temperatura, como que queda ya protegida, muy protegida. Mejora el comportamiento frente a agentes bióticos peligrosos, hongos, insectos, muy buen comportamiento en exteriores. En cuanto a los costos, en principio puede ser, esto hay que estudiarlo porque depende de la situación del mercado, pueden ser un poco más caros, pero a los efectos de como el tratamiento tiene muy buen comportamiento, bueno, siempre hay que evaluar las diferentes posibilidades. Esto es en Profe, tratamiento, sí señor. ¿es el mismo tratamiento que se le hace al vidrio templado? ¿O similar? No. ¿No? No. ¿Y se lo pasa por altas temperaturas y después se lo enfría? Bueno, sí, en definitiva no deja de ser, pero nada que ver, ¿no? Pero sí, en definitiva es llevarlo a temperatura para que se modifiquen la estructura de la madera, como está dicho ahí. Es decir, a esa temperatura se modifica la estructura sin dañarse y llevando a que la madera quede autoprotegida por la modificación de su estructura misma, ¿sí? Profe, ¿y este tratamiento es más duradero que los otros? Este tratamiento es muy duradero, depende de las condiciones a las que va a estar expuesta, depende el uso que se le va a dar. En esto no hay nada lineal, porque no es lo mismo una madera que vaya a estar a la intemperie, en donde tengamos lluvias permanentes y altas temperaturas, a donde no tengamos lluvia y la temperatura sea más estable. Depende de las condiciones, es decir, en esto no hay nada lineal. Es un muy buen tratamiento, repito, generalmente, por eso pongo esta lámina, esto está muy utilizado, es lo que se está, digamos, comercializando mucho para todo lo que es DEX o este tipo de construcciones, pisos de madera al exterior, que, bueno, son muy utilizados, obviamente, ¿no? Bien. Disculpe, un ejemplo claro de este tipo de tratamiento sería el ¿qué? Se cortó, no te escuché. ¿Qué? Digo, un ejemplo claro de este tratamiento sería el parqué. No. El parqué es, primero que el parqué está generalmente, cuando hablamos de parqué, hablamos de pisos de madera en el interior de una vivienda. ¿A eso te referís? Sí. Bueno, pero también aplican en el exterior. Está bien. Si hablamos del interior de la vivienda, no está sometido a agentes atmosféricos, el sol, la lluvia, etc. Con lo cual es totalmente distinto. Una madera para parqué, para pisos de madera, en el interior no necesita grandes tratamientos porque está autoprotegida de la intemperie. Cuando lo que está al exterior sí va a necesitar algún tipo de tratamiento importante, porque si no, al cabo de muy poco tiempo lo vamos a ver totalmente degradado, vamos a ver como la fotografía esa que mostraba del portón, enseguida se pone grisáceo y empieza a descascararse y a agrietarse como consecuencia del sol, la lluvia, etcétera, el frío, el calor. Más que parqué, lo que se ve muchas veces en este tipo de estructuras o de tipo entablonados, así en los patios, puede verse, y repito, son muy utilizados. Con un costo razonable, importante. ¿Sí? Profe. Señorita. Sí, después yo he visto, por ejemplo, que el parqué como que se lamina, digamos. O sea, ¿se puede aplicar tipo ese laminado en maderas para exterior, por ejemplo? Cuando vos decís lamina, ¿se plastifica? ¿A eso te referís vos? Claro, plastificado, perdón. Ah, perfecto. ¿No? Lo que hablas vos
el plastificado no deja de ser más que esto, algún tipo de tratamiento superficial, ¿sí? A los efectos de producir una protección superficial, el producto que se utiliza, un producto especial a los efectos de evitar que, son productos que soportan mucho el rayado, el tránsito de las personas, etc. Pero no deja de ser una cuestión superficial, ¿sí? Lo que decís vos, que se le hace este plastificado de los pisos. Eso es interior. Ahora, si va a estar en el exterior, el comportamiento ya, un plastificado se puede hacer, pero lo vas a tener que renovar muy periódicamente porque se va a levantar, va a depender incluso del tipo de producto que se utilice. En esto tiene mucho que ver la calidad. Hay productos que soportan muchas veces varios años a la intemperie, sol, lluvia, calor, frío, y otros productos que al año ya hay que hacerles algún tratamiento nuevamente de protección. Pero el plastificado es otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, está bien, gracias. Bien, dicho esto, vamos avanzando con el comportamiento mecánico de la madera. Para que vean ustedes aquí, este gráfico tiene dos partes. Vamos a concentrarnos en este cuadrante de gráfico, ¿sí? Que hablamos de esfuerzos de compresión. Entonces, aquí estamos viendo, y repito, este cuadrante del gráfico, la curva tensión-deformación para maderas, madera pura o maderas macizas, cargadas en forma paralela a la fibra, línea continua. Es decir, esto que ven acá es la curva de tensión-deformación a la zona de compresión paralela a las fibras, ¿sí? Esto es lo que están viendo ustedes. Perdón, esto es tracción, me estoy equivocando. Esto es tracción. Esto es el esfuerzo de tracción, la curva tensión-deformación de la madera. La línea continua es paralela a la fibra, ¿sí? Y la línea discontinua, que ven ustedes acá, perpendicular a la fibra. ¿Qué significa? Esto demuestra en esfuerzo a la tracción la diferencia que hay entre comportamiento paralelo a la fibra y perpendicular a la fibra, lo que venimos diciendo anteriormente. Entonces, repito, cuando tenemos la tracción paralela a la fibra, es este comportamiento, y perpendicular a la fibra es este. A diferencia de la tracción, en realidad, acá están los títulos, están al revés, hay un error ahí. La tracción paralela a la fibra, perdón, esto es compresión, que debería ser este cuadrante, no, a ver, están al revés, los títulos, compresión, entonces, perdón, yo me he equivocado. Empiezo de nuevo. Veamos el cuadrante inferior del gráfico. Tracción, la zona de compresión. La compresión de la madera paralela a la fibra tiene un comportamiento y perpendicular a la fibra es este de las líneas punteadas. A diferencia de la tracción paralela a las fibras, que es esta zona, este cuadrante, en donde
la línea continua es la paralela a las fibras y la línea discontinua la perpendicular a la fibra. Esto es importante entender por lo que había mencionado desde un principio cuáles eran las diferencias de comportamiento entre uno y otro. Veo a alguien que levantó la mano, Lautaro, creo que es, te escucho, a ver si podés hablar. Lo voy a repetir porque me equivoqué yo, ¿sí? No sé si estará en el chat, a ver. ¿Alguien me ayuda? Si alguien sí, que está sin querer, profe. Sigue nomás. ¿Cómo? Sí, perfecto, listo, vamos entonces. Profe, antes que continúen, ¿puedo preguntar algo? Que a lo mejor no me quedó bien en claro. Es que yo lo expliqué mal, me equivoqué, pero bueno, dale. Ah, ok. No, lo que quería decir, si en el primer cuadrante era el esfuerzo de tracción y en el tercero el esfuerzo de compresión. Aquí, esto es compresión, el tercer cuadrante, y esto es tracción. ¿Está claro? Yo me equivoqué cuando empecé. Entonces, vamos a ir con el título como está. Compresión paralela a fibras, el tercer cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me seguís? Perfecto. Compresión paralela a las fibras. Este cuadrante, ¿cuándo? Es la curva de tensión-deformación para maderas puras cargadas paralelamente a la fibra. Línea continua. Cuando es paralelo a la fibra, tiene este comportamiento. Ahora, cuando es perpendicular a la fibra, fíjense cómo disminuye la capacidad de absorber esfuerzos a la compresión de la madera. Ocurre lo mismo, pero en el otro cuadrante, en el primer cuadrante, con la tracción paralela a la fibra, en donde, y acá están los dibujitos de tracción, en donde el comportamiento es similar. Fíjense, la paralela a la fibra tiene un valor y la perpendicular a la fibra, que sería en este sentido, valores muchísimo menores. ¿Qué significa todo esto? Que debo tener mucho cuidado a la hora de colocar la madera según el esfuerzo. Es decir, uno si tiene que soportar esfuerzos de tracción, y lo lógico es que la ubicación de las fibras sea en sentido longitudinal y, digamos, se explica o se entiende de forma muy simple gráficamente por estas curvas de tensión y deformación. Ahora quedó claro, discúlpenme Sí, profe, no sabe el problema. Yo quería entender, profe, sobre los ejes. ¿Qué representa cada uno de los ejes? A ver, tensión, deformación. Aquí, esto es tensión y esto es deformación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, está bien. En este sentido, y acá también, digamos, es tensión y deformación, solamente que en el otro sentido. Sí, sí. Una es tracción y otra es compresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, bien, muchas gracias. ¿Y la función de estar gravitada en línea de puntos, qué sería? Lo que está en línea de puntos es lo que es perpendicular a la fibra, está acá. Perpendicular a la fibra es línea discontinua. Ah, gracias, profe. Y paralelo a la fibra, la línea continua, que es mucho mayor, como es de suponer o como veníamos diciendo. Por favor, que mi lapsus no encuentre algún error en ustedes. ¿Se ha comprendido esto? Sí, profesor, al final el PowerPoint, digamos, está al revés nomás. Uno en el primero se ve tracción y después el de compresión. Claro, porque en realidad, digamos, yo estoy empezando por el tercer cuadrante en vez de empezar por el primero. Es una cuestión de orden. Pero los títulos están bien. Es decir, esto es compresión, digamos. ¿Por qué? Porque es relacionado con esto, ¿ves? Por eso compresión. Pero en definitiva, lo importante es que lo entiendan ustedes, ¿sí? Yo sí, ya lo voy a corregir esto. En cuanto a la tracción paralela a las fibras, esta lámina ya la había mostrado anteriormente,
cuando traccionamos en presencia de nudos, bueno, o de desviaciones, indudablemente, y ya lo expliqué, la presencia de estas anomalías o defectos de la madera nos van a hacer bueno, que la resistencia sea mucho menor, ya que se produce en concentración de tensiones, ¿sí? Que no ocurre cuando la madera es libre de estos elementos. Ahora, fíjense, la diferencia entre tracción perpendicular a la fibra con la tracción paralela a la fibra puede ser de 20 a 1, dependiendo del tipo de madera. Y aquí es donde queda claro un ejemplo. Esto sería tracción perpendicular a las fibras y tracción paralela a las fibras. ¿Sí? ¿Cómo es el comportamiento distinto uno de otro? ¿Sí? Y esta diferencia puede ser hasta de 20 a 1. Ahí está la diferencia de comportamiento que podemos tener. En el medio podemos tener otro tipo de comportamientos, como pueden ser acá. Es decir, porque no siempre la madera puede estar perfectamente ordenada las fibras debido a las desviaciones que se pueden producir y pueden producirse fenómenos como estos, ¿sí? Que quedarían a la mitad. Profe, pero ¿esa ruptura sería admisible en comparación a la tracción que se hace? Y depende de lo que estemos buscando, depende de la resistencia que estemos buscando. Esto ya es muy aleatorio, como quien dice, no aleatorio, depende del tipo de madera, depende de la solicitación a la que esté expuesta. Lo que yo trato de que se entienda aquí es cómo es el comportamiento de la madera. Después, en cada caso en particular, en función del tipo de madera, el tipo de solicitación, iba a haber diferentes comportamientos. ¿Se entiende? Sí. Influye también que la madera si está húmeda, mojada o seca. Totalmente, totalmente. Todo va a cambiar en función de las diferentes, es decir, ahí está el gran problema de la madera en sí, que es un material que viene de la naturaleza y que tiene muchas variables, ¿sí? Y va a depender de cómo ha sido la conservación de esa madera. Si esa madera está bien conservada o no está bien conservada, ¿sí? Estamos suponiendo que la madera ha sido debidamente tratada y luego protegida. En cuanto al comportamiento al corte de la madera, bueno, pasa exactamente lo mismo que veníamos hablando. El comportamiento del corte es un esfuerzo de cizallamiento y este esfuerzo de corte es totalmente distinto en forma paralelo a la fibra que perpendicular a la fibra, es decir, indudablemente cuando lo que es perpendicular a la fibra va a ser mucho más resistente al corte que lo que es paralelo a la fibra. Esto es una cuestión creo que fácil de entender. En cuanto a la flexión, bueno, lo que afecta fundamentalmente la flexión es los nudos y la desviación de la madera. Esta lámina yo ya la había mostrado anteriormente también y explica esta situación. Bien, por último, formas comerciales de la madera. Todo lo que hemos hablado hasta ahora es la madera maciza, es decir, la madera tal cual la encontramos en la naturaleza y la vamos a encontrar podemos encontrar en un comercio dedicado a la venta de madera, pero madera maciza. Ahora, otras formas de comercializar la madera es las chapas, que son estas pequeñas láminas que yo les decía de menores de 1 milímetro, que se utilizan fundamentalmente para el enchapado o revestimiento de muebles, ¿sí? Que no sería de gran importancia desde el punto de vista de la construcción, pero para que tengan en claro cómo es la situación. Las láminas, que son pequeñas capas, pero ya de 1 a 10 milímetros de espesor y que vamos a ver enseguida. Después la madera compensada, o lo que se llama madera terciada. ¿Qué es la madera compensada o madera terciada?
diferentes láminas de 1 o 2 milímetros de espesor a los que se le cruza el grano o las fibras, mejor dicho. Las fibras van cruzadas, entonces si tenemos 3 láminas con fibras cruzadas unas con otras, hablamos de terciado. Y podemos hablar de madera compensada, que se llama compensado simple o múltiple de 5, 7 y 9 láminas. Este compensado o terciado es lo que se utiliza, mencionaba su compañera hace un rato, para las puertas placas. Esto terciado, madera compensada, es el revestimiento de las puertas placas. Esas pequeñas láminas es lo que reviste las puertas placas, que en el interior son huecas y tienen una estructura únicamente de madera. ¿Sí? Son las diferentes formas de comercializar la madera. Ahora, faltaba esto. Después está la madera aglomerada. ¿Qué es la madera aglomerada? Es partículas de madera, virutas de madera muchas veces, que se aglutinan con resina, es decir, se unen con resina, que tiene como gran contra que en presencia de humedad estas resinas se ablandan y esta madera aglomerada se destruye, ¿sí? Se hincha y se destruye. Esta madera aglomerada, repito, muchas veces utilizada para construir muebles y revestida, ya sea con chapas de madera o, como también se mencionó hace un rato, con la melamina o revestimiento de algún tipo de plástico. Otra forma de utilizar la madera son tableros duros de fibra o MDF, que se llama, que es fibras de madera también, pero ya no cohesionadas con resinas como la madera aglomerada. Perdón, ¿se ve bien? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Los tableros duros de fibra o MDF, normalmente conocido, que es madera en donde ya no está unida por una resina, sino está unida por un proceso físico-químico sin el agregado de resina. Es decir, por un proceso de presiones y temperatura se produce la unión de esas fibras de madera, muy utilizada para algún tipo de aplicaciones, fundamentalmente en carpintería. Y por último, y esto es a donde quería llegar y lo he mencionado varias veces durante la charla hasta ahora, la madera laminada. ¿Qué es la madera laminada? La madera laminada es una superposición de tablillas unidas con adhesivos. No sé si se alcanza a ver en esta lámina, creo que sí, espero que lo puedan ver. Esto que ustedes ven acá es una prensa en donde se han colocado diferentes láminas de madera, tablas de madera, de muchas veces 1 centímetro, 2 centímetros de espesor y el tamaño que estemos buscando, que se unen unas con otras a través de adhesivos. ¿Sí? Entonces, se prensan y fíjense, yo puedo tener una viga de una determinada altura que seguramente me sería muy difícil tenerla en forma con madera maciza. O puedo, en el caso de que la forma del elemento con el cual se le da forma, sea el adecuado, tener vigas curvas de este tipo. Esto es lo que se llama madera laminada, o madera, tiene otro nombre que no me acuerdo en este momento, a los efectos que se utiliza muchísimo y es lo que se está utilizando mucho para todo lo que es usos estructurales. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer vigas, puedo hacer arcos, puedo hacer columnas, en donde como yo la estoy fabricando, entre comillas, a partir de pequeñas tablas que las voy uniendo entre sí, puedo permitir cualquier forma y tamaño, limitados por el elemento o la forma de construcción. Las dimensiones pueden ser mayores que de la madera maciza porque está, repito, condicionado a la fabricación. Y por último,
condicionado también a los medios de transporte a obra, permite salvar grandes luces y fabricación a medida. Esto es lo que se llama la madera laminada y es lo que seguramente van a ver ustedes en muchas construcciones hoy en día en madera, que es la madera laminada, en lugar de ser madera maciza. Que incluso por la forma en que tiene el aspecto, muchas veces la madera laminada, a simple vista, parece madera maciza, aunque no lo es. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene la madera laminada? Elimina cualquier tipo de defecto. Lo habíamos mencionado anteriormente. Como yo corto tablitas y voy pegando unas con otras, las tablas que puedan tener nudos o desviación de fibras se desechan y se utilizan para algún otro uso. Entonces, utilizo las maderas que no tienen defectos. Las uniones pueden ser más resistentes que la madera porque los adhesivos que se utilizan, digamos, el avance que ha habido tecnológico en cuanto a los adhesivos es muy importante y muchas veces los adhesivos son muy resistentes a punto tal en que una madera laminada puede muchas veces romper por la madera misma antes que por la unión de las diferentes tablas. La posibilidad de incorporar otros componentes en el adhesivo como pueden ser los ignífugos, es decir, a los efectos de retardar la acción del fuego, en el mismo adhesivo puede tener ignífugo o materiales de protección. El espesor, la forma y la dimensión limitada al transporte, no es necesario revestimiento, aunque se puede revestir, se puede pintar, pero el aspecto generalmente es agradable a la vista, y tiene un corto tiempo de montaje y rapidez de ejecución. Se emplea en grandes estructuras, se aplican las normas IRAM, que están ahí los números, se calcula como una viga maciza, y es importante sí realizar un muy buen control de calidad en la fabricación. ¿Por qué? Porque si en las tablas que se están usando no son las adecuadas, o los pegamentos no son adecuados, o la forma de la prensa en donde se realiza la redundancia, el prensado de estas madera laminada no es el adecuado, bueno, no vamos a tener el comportamiento esperado. ¿Se entiende esto de madera laminada? Había varias preguntas que habían quedado pendientes en relación a esto, no sé si ahora habrá quedado más claro. ¿Sí? ¿Lo qué? Fenólicos. Son, a ver, estamos hablando de generalmente la madera tipo MDF, que es la madera, los tableros de madera duro. ¿Sí? Profe. Sí. Creo que al principio de la clase, cuando hablaron de madera artificial, hacían referencia al vinilo. Ah, bueno, puede ser. Sí, el vinilo no es madera, son plásticos. No, claro, es otro material, pero Claro, es muy claro, no. similar en cuanto a la estética. ¿Cómo? ¿Es muy qué? Perdón, se cortó. Similar en cuanto a la estética. Ah, sí, por supuesto. Es decir, a ver, hoy en día en la industria del plástico se logran aspectos y cosas que uno difícilmente te vas a dar cuenta que es madera o que es plástico. Pero bueno, eso ya es decir, lo que hay en el mercado es una variedad muy importante. Yo estoy hablando de lo que es madera natural, o las diferentes formas de madera laminada, maderas en cuanto a su comercialización, ¿sí? Profe, ¿la madera laminada tiene mayor resistencia que la madera maciza? Llevado un tratamiento secado, ¿no? En principio, digamos, ante la seguridad de la ausencia de nudo y desviaciones de fibra, podría ser que sí. Porque acá yo me estoy haciendo una madera maciza, uno
no sabe lo que hay en el interior, no lo puede analizar a simple vista por lo menos. En cambio, una madera laminada, si uno elimina todas las tablas que tienen nudos y desviaciones de fibra, obviamente que podría tener mejor comportamiento. Depende de los adhesivos, depende de la construcción, pero bueno, por lo menos se supone que tiene igual comportamiento. ¿Profe? Por eso acá abajo ustedes ven que se utiliza la misma fórmula que para la madera maciza, para el cálculo. Profe, una pregunta. Sí. Las tablas para esta madera laminada, ¿son todas del mismo tipo de árbol? ¿De dónde se sacan las tablas? En general, sí. En general, a ver, si uno quiere lograr que sea algo que tenga un aspecto uniforme, y bueno, sí, generalmente es del mismo tipo de especie para que sea parecido, porque si yo pongo diferentes especies va a tener color distinto y comportamiento distinto, así que seguramente va a tener que ser siempre de la misma especie, por el aspecto estético y por el comportamiento mecánico. Bien. Bien, acá algunas fotos de ese acopio de madera que veíamos, de esa maderera que veíamos hace un rato, cómo es en los diferentes procesos en donde se ven para la producción de la madera. Fíjense las instalaciones a los efectos de, estas fotos son viejas, pero totalmente válido, cómo se va copiando la madera, se va tratando, el aserrado de la madera, ¿sí?, que es necesario, digamos, el tronco de la madera se va transformando en tablas, las instalaciones estas para la protección de la madera, el que yo les decía, el vacío presión, la producción de virutas, que es algo que va quedando siempre como desecho. Y bueno, la madera, ¿cómo la podemos utilizar en la construcción? Desde revestimiento, como veíamos anteriormente, para pisos o elementos decorativos, a elementos estructurales. Acá veo esto y me olvidé de decir, la madera tiene muy buen comportamiento, lo hablábamos cuando hablamos de la parte química, muy buen comportamiento frente a las agresiones del agua de mar, por ejemplo, ¿sí? Es decir, se comporta muy bien en ambiente marino, siempre y cuando esté bien protegida de la humedad. Y en cuanto a las posibilidades, sobre todo cuando hablamos de madera laminada, son infinitas las formas que se pueden lograr, y que realmente es importante este tipo de madera. Repito, es mucho de lo que se está comercializando hoy en día. Bueno, vuelvo a la primera lámina o a la segunda, en donde es el resumen de la clase de hoy, y bueno, hasta acá llegue esa clase, ¿sí? ¿Alguna duda de este tema, madera? Ninguno, profe. Todo claro. Perfecto. Todo clarísimo, profe. Perfecto. Entonces, bueno, yo voy a... Profe, señorita. yo le quería hacer una consulta que no tiene que ver con las maderas, sino con el tema de los exámenes. Tengo una duda, porque estuve leyendo lo que subieron al aula virtual y en ninguna parte, por lo menos yo no lo vi, que nombre el examen teórico. Habla de un examen práctico. Sí, lo que pasa es que, a ver, es como que, digamos, el examen teórico es digamos, vendría a ser ya en los turnos de exámenes a aquellos alumnos que no hubieran logrado llegar a la aprobación directa de la materia, van a tener que rendir el examen como cualquier materia. Ese examen teórico es un examen que, bueno, obviamente en estos momentos se está haciendo vía Zoom, en donde, bueno, de los temas que se van desarrollando, digamos, se les da un tema, lo desarrollan, se les pregunta si está bien, vamos a un segundo tema, y si sigue bien, se aprueba, se termina.
Esto previamente, siempre y cuando haya sido aprobada la parte práctica, ¿no? No sé si eso es tu pregunta. Claro, era en relación a los exámenes. Entonces, para aclarar, Sí. el examen va a ser práctico y si no pasamos la aprobación directa es un examen teórico. Si no va a la aprobación directa, digamos, hay dos posibilidades. Una, que tengas los prácticos promocionados, y en ese caso va directamente al teórico, o que, Dios quiera que no, alguien no promocione los trabajos prácticos, va a tener que rendir en el examen la parte práctica y luego el teórico, como ocurre en todas las materias. O sea, profe, que si promocionamos, si hacemos una aprobación directa de los trabajos prácticos, a fin de año rendimos como un global del teórico. Exactamente. Ah, listo. Bien. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Es acerca del trabajo práctico que nos han dado. Perfecto. No sé si usted está a tono. Mirá, me gusta, es decir, no es que esté a tono o no esté a tono. El tema es que me gustaría que todo lo que sea relacionado con las consultas de trabajo práctico las canalicen vía el correo electrónico con los jefes de trabajos prácticos. ¿Por qué? Porque ellos saben exactamente lo que les han dado y lo que les han pedido. Entonces, lo canalicemos de esa forma, ¿sí? Claro, sí, porque la consulta mía era más que todo por qué se tiene que hacer en el trabajo práctico, ya que hay un modelo similar ya resuelto. No sé.